Bueno, estamos grabando la segunda presentación sobre el tratamiento de datos y, si no me equivoco, nos quedamos el otro día en la tutoría anterior diciendo que teníamos que ver también la opción de manipulación de los datos a través de un entorno gráfico. Evidentemente no podemos aprender, o por lo menos mostrar todos los entornos gráficos y cómo gestionar y cómo modificar y manipular esos datos a través de todos los entornos gráficos, pero es evidente, y como veréis ahora, que viendo uno, pues poco más o menos podremos hacerlo con cualquiera de ellos. Entonces nosotros vamos a utilizar el dbeaver para mostrar, pues eso, cómo se haría la gestión, la manipulación de los datos a través del entorno gráfico. Sí que he cargado ya la base de datos que tenéis en la presentación. Yo la he cargado, si queréis os la comparto también, por si queréis probar los mismos ejemplos que vienen en la presentación, que es una base de datos muy sencilla de departamentos, empleados y esto de grado de ventas, o la traducción que sea. Entonces, si yo quiero modificar los datos de una de las tablas, evidentemente siempre puedo hacerlo con el SQL. De hecho, veréis que lo que estamos haciendo es SQL, pero generando el SQL a través del entorno gráfico. Entonces, si yo quiero incluir un departamento, pues lo que tendré que hacer será mostrar los datos que hay actualmente en esa tabla. ¿Vale? Ya veis que hay un árbol ahí que yo puedo ir desplegando, y entonces puedo añadir en una fila vacía, o mejor, diciéndole que nos añada una fila vacía, ¿vale?, con el icono del más, en este caso. Y ahí rellenaré los datos, siempre aquellos que no sean, al menos aquellos que deban ser no nulos. Vale, y aquí es cierto que parece que le he puesto 20 yo, pues lo he puesto mal. Aquí parece que los datos ya están incorporados en la base de datos. Ahora mismo lo único que estoy haciendo es mostrándolos en el entorno gráfico, pero todavía no se han trasladado esos datos definitivamente a el gestor de base de datos. Eso no están todavía en la base de datos, ¿vale? Estarán cuando yo haga clic en Save. En ese momento, lo que se va a ejecutar lo tenéis aquí en el script, ¿vale? Podéis ver que lo que yo ejecutaría cuando le dé al Save sería: insértame en la tabla dev del esquema public, ¿vale? Pues eso, con los valores que le he dado. 50 dan Cartagena y 60 dan Cartagena. Si yo, evidentemente, le doy a persist o al save, esos datos ya sí que estarían definitivamente en la base de datos, ¿vale? Decimos persistir o guardar y ya estarían trasladados esos datos, esas filas ya podrían ser vistas desde cualquier otro cliente. Hasta que yo no le dé al save o al persistir, si hay otro cliente viendo la misma base de datos, no vería ningún cambio. Entonces esa sería la forma de insertar nuevos datos, haciendo clic en el más. Yo puedo modificar alguno, ¿vale?, bien desde aquí. ¿Vale? Este todavía no estaría trasladado. Al darle al save ya sí que lo he llevado a la base de datos, ¿vale?, y sería compartido por todos. Y también puedo borrarlos. Pues borrarlo, pues, si añadir es con el más, pues borrar sería con el menos, ¿vale? Entonces yo marco una de las filas como filas a ser borradas, pero vuelvo a repetir, todavía no se ha borrado. De hecho, si yo le doy al cancel, volvemos a dejarlo todo tal y como estaba, ¿vale? Si vuelvo a marcarlos, o a marcar las dos que hemos insertado, las marco para borrado, y al darle al save, pues evidentemente, ¿vale? O ya sabéis que lo que se va a ejecutar siempre es SQL,
¿vale? En este caso el DNL. Y así puedo ir yo modificando cada una de los datos que hay en mi base de datos. De manera gráfica, de manera sencilla, pero vuelvo a repetir, tener cuidado porque hay veces que si vamos un poquito rápido, parece que lo hemos cambiado aquí, lo dejamos pendiente y si no le damos a guardar, esos datos pues no se persisten, no se llevan al gestor de la base de datos, con lo cual nadie más podría verlos. Bien, ese sería el manejo básico, evidentemente, del entorno gráfico para la modificación de los datos. Ya hemos hecho la inserción, hemos hecho el borrado y hemos hecho la actualización. Si recordáis, en la tutoría anterior nos centramos en el insert y hoy vamos a ver las otras dos operaciones del update y del delete, de la actualización y del borrado. ¿De acuerdo? Que eso lo tenemos aquí, aunque lo primero que vamos a ver es cuál era el efecto en las tablas. ¿Vale? Quiero recordar el efecto en las tablas porque para mí es fundamental, que luego hay gente que se equivoca en la elección de la operación que tiene que hacer. El efecto en las tablas lo veíamos en la pasada tutoría diciendo que si yo tengo una tabla y el resultado es que esa tabla se ha incrementado en un número de filas, ¿vale? La altura de la tabla es mayor, yo tenía aquí 4 filas y el resultado de esta operación me devuelve 5 filas, o más que me devuelve, hace que en esa tabla se haya almacenado una fila más, con lo cual ha crecido la cardinalidad de la tabla. Si eso es lo que ocurre, que el número de filas aumenta, entonces estaríamos hablando de que necesito un insert. Y luego ya veríamos pues, la sintaxis del insert, qué es lo que tengo que poner en cada atributo, pero ya sabría centrarme. Ya si tengo que ir a la documentación para ver la sintaxis exacta, ya sabría que tengo que ir a ver la documentación del insert y no del update ni del delete. ¿Vale? Eso es en el caso de que el resultado de esa operación incremente las filas de la tabla, el número de filas de la tabla. En el caso de que yo tenga una tabla con un número de filas y el resultado correcto de ¿qué me pasa? El resultado correcto de una operación es que tengo el mismo número de filas en esa tabla, es que como mucho ha ocurrido algún error, pero siempre hablamos de que la operación se ha llevado a cabo correctamente. Si la operación se ha llevado a cabo correctamente y yo acabo con el mismo número de filas que las que tenía, es porque hemos hecho una actualización. No hemos incrementado el número de filas y lo que hemos hecho posiblemente es modificar algunos de los datos que había en la tabla. Y por último, otra cosa de las que le puede ocurrir a la tabla es que en lugar de crecer el número de filas o en lugar de permanecer inalterado el número de filas, que lo que consigamos es reducir el número de filas. En el caso de que reduzcamos el número de filas, necesitaremos una operación de delete. En este caso tenía 4 filas, he hecho una operación SQL y esa operación da como resultado que una de las filas se ha borrado. Pues evidentemente necesito un delete. ¿Vale? Es importante que entendamos cuál es el efecto que queremos conseguir para saber cuál de las 3 operaciones necesitamos utilizar, ¿vale? Entonces ya hemos visto el insert, si esto ha quedado claro. Vamos a ver ahora las otras dos tablas. A ver, las otras dos operaciones, perdón. Empezamos con el update. El update, que es yo no modifico el número de filas y lo único que modifico es el valor de algunas de las columnas. ¿Vale? La sintaxis básica es el nombre del comando, evidentemente el update, junto con el nombre de la tabla. Y luego voy a darle en la forma más básica parejas de nombre de atributo y valor.
separado por coma, pues puede que le demos más valores a distintos atributos. Es decir, yo puedo cambiar un solo valor de una o más filas, o puedo cambiar a la vez dos valores, ¿vale? Luego hay algún ejemplo de ello, cómo se cambian dos valores. Y es habitual encontrar una cláusula que indique cuáles van a ser las filas que se van a tener que modificar, aquellas que cumplen unas determinadas condiciones. Evidentemente, aquellas que hacen que la condición se evalúe como cierta, como true, pues entonces se ejecutarán, se modificarán. Aquellas filas en las que la condición se evalúe como false, pues no serán modificadas, ¿vale? Entonces esos son los tres elementos que forman parte de esa actualización, ¿vale? Evidentemente habrá ocasiones en las que yo no tenga que poner una condición. ¿Por qué? Pues porque quiera modificar todas las filas de una determinada tabla. Puede ser un problema, ¿vale? Si en lugar de querer modificar todas las filas de una tabla, lo que ha ocurrido es que se me ha olvidado poner la condición, ¿vale? Y corro el peligro en ese caso de que se actualice todo. Vuelvo a repetir que en este caso control Z no tenemos. Tenemos la posibilidad, como hemos hecho en el entorno gráfico, de cancelar lo que estábamos haciendo siempre y cuando hayamos tenido la precaución de empezar una transacción. Yo ahora los ejemplos los haré también con el begin y con el rollback, para que veáis que evidentemente si yo tengo esa precaución podré probar cómo quedaría la base de datos en el caso de que haga una determinada operación sin llegar a hacerla en ese momento, o sin que esos datos se trasladen a la base de datos y sean visibles para el resto, ¿vale? Simplemente genero una transacción que se puede confirmar con un commit o se puede rechazar con un rollback, ¿vale? Un ejemplo de actualización, bueno, pues en este caso nos muestra la tabla inicial, ¿vale? Y tenemos que tenía 4 filas y la tabla final permanece con 4 filas, pero sí que vemos que algunos de los atributos han cambiado, ¿vale? Pues yo voy a hacer una actualización entonces, un update, ¿de qué tabla? Pues esta es la tabla en, ¿vale? Pues voy a hacer una actualización de la tabla en haciendo que el salario sea de 2000. Y aquí vemos que el resultado es el valor que yo he puesto en la cláusula set al lado del salario. El salario es 2000, el departamento va a ser 20, fijaos que he actualizado dos atributos a la vez, y ahora elijo de qué filas. ¿Qué filas son las que se van a modificar? Aquellas que cumplen que el atributo, el name, es Martín. Aquí tengo a Martín, entonces la fila de Martín es la que se va a modificar. ¿En cuánto? Pues el salario en 2000 y el departamento al 20. ¿De acuerdo? Si yo ejecuto esto, vuelvo a repetir que lo voy a ejecutar en una transacción. Para que veáis todos, me voy a ir que se vea bien al de Beaver. Voy a abrir un nuevo script de SQL asociado a esta base de datos, y para indicar que voy a iniciar una transacción, le pongo el begin y voy a finalizar siempre haciendo que se deshaga todo lo hecho en la transacción. Voy a finalizar en este caso siempre con un rollback, ¿vale? Lo primero es ver los datos que tengo en la tabla en para aquellos cuyo trabajo es el salesman, el vendedor. Luego voy a hacer la actualización y vamos a ver cómo queda en ese caso. Hago la actualización y vamos a volver a ejecutar la operación anterior para ver cómo ha quedado la tabla.
Entonces se inicia la transacción, ¿vale? Me dice que se ha iniciado el begin. Vamos a ver qué datos hay inicialmente y como veis, a ver, quite esto. Como veis, inicialmente están los 4 datos, las 4 filas que teníamos en la presentación y voy a hacer la modificación. ¿Vale? Hago la modificación y vuelvo a ver los datos. ¿Vale? Y ahora vemos que Martín ya tiene un salario de 2.000 y pertenece al departamento 20. Entonces hemos mantenido el número de filas, pero sí que hemos cambiado los valores de una de ellas con esa actualización. ¿De acuerdo? Si le doy al rollback, pues como hemos dicho, Martín, para su desgracia, pues vuelve a tener un salario de 1.250. Bueno, entonces hemos podido deshacer los cambios en este caso. Si queréis ver y comparar, sí que podemos hacerlo todo una vez, ¿vale? Viendo que funciona. Y lo que pasa es que nos hace, ¿vale?, las dos sentencias internas las hace a la vez, con lo cual pues ya podríamos comparar mejor cómo estaban los datos en una y en otra, ¿vale? Y si ordenamos, pues mejor todavía. Ahí ya se ha llevado a cabo el rollback, ¿vale?, porque le he dicho order by. ¿Vale? Para poder comparar mejor. ¿Vale? Y aquí vemos a Martín, que es el segundo, y cómo cambia tanto su salario como su departamento. Eso sería una actualización más o menos sencilla, donde, bueno, os puede parecer sencilla, evidentemente, porque ya el where, que es de lo más complicado de establecer los criterios, pues ya lo habéis trabajado, ¿vale?, con los SQL. Es decir, el establecimiento de condiciones puede ser simplemente que el nombre sea Martín o cualquier combinación que nosotros tengamos, ¿vale? Y ahora además veremos alguna incluso con sus consultas, que nos sirva de repaso. Bien, si yo no pongo, a ver, que no me pierda. Alberto, Sí, que me han preguntado por ahí, levantado la mano a alguien, me parece. a ver, que no. Ah, bueno, José Miguel, perdón. Sí, yo, a ver, es que haciendo esto que tú estás haciendo ahora, a ver, me encontré un ejemplo un ejemplo de los que pone en el juez, ¿vale? Lo he copiado y lo he pegado en el de Beaver. Sí, Con su begin, con su rollback, me he fijado en que no haya ningún carácter raro, que a veces te lo pone cuando lo copia algo del juez. las comillas. Ah, Sí, bueno, las comillas sobre todo cuando es de las presentaciones, pero sí, sigue. vale, y he ido a ejecutarlo parte por parte, como está explicando ahora mismo, del estilo de primero hago clic en el select y luego le doy a correr, luego le doy a la sentencia que hace del update, le doy a correr y luego le doy a la sentencia final a ver cómo se queda. Y entonces he modificado entera la tabla. No es problema porque puedo descargarme otra vez la máquina virtual con la base de datos. Pero, ¿cómo ha hecho eso de que ha ido haciendo clic? O sea, ha hecho doble clic directamente sobre la sentencia y se ha ido. No me ha quedado muy claro. Yo Lo puedo mismo lo hacer explicaste. aquí, si le doy a este botoncito, solo se ejecuta el begin, Hmm. ¿vale? Si le doy, bueno, si selecciono varias, ¿vale?, y le doy, era este si no me equivoco, ¿vale? No, pero en una pestaña nueva. Yo puedo seleccionar varias de una vez y ejecutar esas dos, también con ese botón, ¿vale? O yo lo hago también con control intro. Control intro también ejecuta uno. Ahora bien, si quiero ejecutar todas de una vez, le doy a este botón, ¿vale? Y entonces ya se han ejecutado todas hasta el rollback. Lo último ha sido precisamente ese rollback. Este primer resultado corresponde a este select y este segundo resultado corresponde a este select.
Vale, lo que me he fijado que ha hecho ha sido darle primero al begin, Sí, sí, ¿no? sí, primero es Porque que como le des a otra cosa, ya cagaste. básicamente, básicamente, Vale, si yo le doy directamente aquí a este update ya no tengo nada que hacer. Ya, bueno, tendría con suerte, si me he quedado con la primera sentencia, pues podría recuperarla, pero si le doy directamente a este, sin haber dicho, oye, que quiero iniciar una transacción, él automáticamente está configurado para eh, confirmar, que se dice, las sentencias que se vayan haciendo. vale. Era esa mi duda. Muchas gracias, ¿Vale? Alberto. Entonces sí, hay que darle al begin, luego todos los que queramos, si yo quiero darle una vez al begin y a este le doy 4 veces, no pasa nada, ¿vale? Porque luego le doy al rollback y vuelve todo, pero me tengo que acordar de darle primero al begin, sí, a decir, oye, esto no lo tengas en cuenta hasta que no llegue al final el rollback o el commit. Si yo quisiera, pues sí, en realidad es que Martín tendría que tener ese departamento, pues entonces en vez del rollback, una vez que lo he comprobado, le digo commit y ya sí, ya es visible para el resto de los usuarios de la base de datos. ¿Vale? Voy a quitarlo, no me den tentaciones. Bueno, evidentemente se puede recuperar la máquina virtual o el script. Si yo ejecuto otra vez el script, pues lo tendría otra vez con los datos iniciales, ¿vale? El script de generación. Sí, dice, ¿qué pasaría si no hubiese puesto la cláusula where? Y hay por ahí hasta vídeos graciosos de no te olvides el where. Si lo buscáis por YouTube seguro que sale una canción de no te olvides el where. Eh, pero bueno, eso lo dejo como tarea adicional. Si nos olvidamos el where, pues lo que va a pasar en esta misma sentencia que tenía yo abierta, si yo no le pongo esto de aquí, pues evidentemente se actualiza, no me va a dar error, ¿vale? Inicio la transacción, ahora mismo antes de la actualización sí que tengo valores distintos para cada uno de ellos, pero si yo actualizo sin el web, ¿vale? Entre otras cosas me avisa, dice cuidado que puede ser que pierdas datos importantes. ¿Estás seguro? Bueno, nosotros estamos casi seguros porque no tenemos datos demasiado importantes, si no yo estaría 10 minutos pensándomelo. Una vez que hemos hecho la actualización, ¿qué ha pasado con los datos? Que ya están todos a los mismos valores, todos a 2000 y el departamento todos a 20. En este caso no ocurre gran cosa porque para eso tengo el rollback, ¿vale? Pero es importante recordar que el where me va a permitir seleccionar aquellas filas que cumplen los criterios y que son aquellas que yo debo modificar. Es muy raro modificar todos los datos de una tabla o de una base de datos. Sí que puede ocurrir, ¿vale? Pues por ejemplo, si yo quiero, llega a fin de año y tengo que subir el IPC, ¿vale? Pues se lo tengo que subir a todos. Entonces, en el caso de que sea un incremento a todos, más que un valor absoluto, no es normal que todos los empleados de una empresa cobren 2000, pero si dependiendo de lo que cobren, el IPC les afecta más o menos, ¿vale? Pero siempre es una subida en el mismo porcentaje a todos, se le puede aplicar en el mismo porcentaje. Con lo cual, esta actualización, ¿vale? Vamos a hacerla, voy a hacerla desde aquí. Vale, yo diría que el salario, bueno, es entera, es copia entera. Actualízame la tabla de empleados y haz que el salario tenga el salario inicial, el que tenía inicialmente, más el resultado de incrementar, en este caso, en un 1%. ¿Vale? Ya sabéis que hay otras formas de hacer esto, pues, por ejemplo, salario
Sí, dime, Juan Antonio. No, que esa sentencia la podrías dejar programada para que fuese automática, ¿no? Anualmente. Que podríamos hacer que todos los 31 de diciembre o los 1 de enero, Bueno, ¿vale? Entonces, para enero sería. ¿el qué, perdón? Para para enero. Bueno, sí, en realidad no se sabe hasta finales de enero, me parece, el IPC oficial. Pero bueno, sí, se podría dejar programado. Eso sí lo he utilizado más en MySQL que en Postgre. Lo que son ese tipo de eventos. ¿Vale? Pero sí se puede, evidentemente se puede programar. No vamos a ver los eventos luego en el tema 6, pero lo que es programación sí, yo podría dejar una rutina programada y ejecutarla o bien con la ayuda del sistema operativo, ¿vale? O bien directamente desde SQL. ¿Vale? Vale. Lo único aquí es que el IPC no es siempre del 1%, y lo sabemos, ¿vale? Que el IPC actual es bastante más alto. Entonces, programar algo que depende de un valor que hay, tiene que haber alguien que se lo asigne. Sí, ¿vale? no sería adecuado ponerlo fijo. Tendría que ser otra cosa que fuese fijo, que fuese un valor fijo. Si es siempre fijo todos es los más años. fácil, pero bueno, yo aquí le puedo poner una variable y dejar una rutina a la que le pase un valor, ¿vale? Eso sí se puede hacer. Yo le digo, tengo una rutina de incrementar salario, y entonces cuando sepa el IPC le digo incrementa el salario en un 5%. Y eso sí se puede hacer, ¿vale? Dejar programada la rutina para que él sepa lo que tiene que hacer. Bueno, y si lo tienes por convenio, que lo tienes aprobado por convenio una subida, pues que fuese anual, pues lo podrías fijar. Pero eso ya depende. Evidentemente, si el empresario tiene que subirle el salario a los empleados en un porcentaje, y eso está aprobado, pues tendrá que buscarse las maneras de, llegado el momento, tener preparado el gestor que esté utilizando para que de una manera rápida y fiable, que no sea un administrador de la base de datos, que puede saber mucho de SQL, pero si te equivocas aquí en el 0.1 en vez del 0.01, estás aumentando el 10%, y es un error, ¿vale? Entonces hay que intentar evitar los errores humanos. Entonces es mejor tener una rutina a la que yo le digo incrementa salarios y le tengo que enviar ese valor o cogerlo a algún sitio, ¿vale? Entonces, cuanto más programada está la base de datos, menos posibilidad de intervención, de errores por la intervención humana hay. ¿De acuerdo? Pero Alberto, ¿qué diferencia habría entre Te digo poco hoy, te digo flojo. Digo que qué diferencia habría entre no, os oigo flojo a todos. Dame un segundo que... Ahora. Dime. ¿Probando? Sí, ahora perfecto. Digo que qué diferencia habría entre tener que acordarse de ejecutar esa rutina y acordarse de ejecutar un update. No, las rutinas pueden ser bastante más complejas, porque yo puedo decir, vale, pues todos aquellos que cobren menos de 5.000 euros, a esos les incremento el IPC. A los que cobren más entre 5.000 y 10.000 les aumento pues el IPC menos 2, ¿vale? Y a los que cobren ya más de 10.000 se quedan con el salario como está. Pero eso sí lo puedes tener programado en una rutina. Entonces, una rutina puede ser tan sencilla como hacer un update, o puede llevar condicionales, puede llevar gestión de excepciones, ¿vale? Puede llevar más cosas. Incluso poder, pues por ejemplo, guardar todos los salarios actuales que a lo mejor te los pide Hacienda, ¿vale? Y luego dejas ahí el incremento. Es decir, en una rutina yo podría estar actualizando varias tablas de una vez. Eso, una rutina son las aplicaciones que vosotros hacéis a lo mejor en Java ahora mismo. Vale, entonces por ver cómo quedaría esto, si yo ejecuto
En este caso todo vería que Allen, que era 1600, pues al actualizarse se ha quedado en 1616, Martín, que era 1250, 1263, es decir, a cada uno le ha aplicado una modificación en función del salario que tenía anteriormente, ¿vale? Entonces hay veces que sí conviene modificar todas las filas de una vez, normalmente proporcionalmente, no con un valor fijo, porque entonces si yo voy a tener el mismo valor en todas las filas de una tabla, pues para eso no necesito una tabla, ¿vale? O una columna en este caso, si todos van a tener el mismo salario. Bien, eso sería entonces actualizar sin el where, ¿vale? Y luego hemos dicho que podemos utilizar todo lo aprendido en el SQL, en el DQL, en los select, lo podemos traer aquí. Entre otras cosas, pues las subconsultas. Entonces yo puedo utilizar una subconsulta en el where para establecer criterios, de manera similar a como lo hacíamos cuando estábamos viendo los select, ¿vale? Por ejemplo, dice que aquí le vamos a quitar 500 al salario de aquellos cuyo salario esté por encima del doble de la media de los salarios. Pues esto es la media de los salarios, pues a todos aquellos cuyo salario esté por encima de la media de los salarios le vamos a restar 500, es decir, el salario que tenía antes va a ser, bueno, al salario que tenía antes le restamos 500 y ese va a ser su nuevo salario. Entonces estamos utilizando una subconsulta, en este caso para utilizar la media de los salarios para decidir a quién hay que modificarle el salario, a quién hay que decrementárselo en este caso, y quién va a mantener su salario, ¿vale? Pues lo vamos a hacer así. Vamos a quitar de aquí el where. La actualización sería esta: actualizamos empleados haciendo que algunos de los salarios se decrementen en 500 y la decisión sobre qué salarios se decrementan en 500 es aquellos que tengan un salario superior al doble de la media. ¿De acuerdo? Quito también este where para que me aparezcan. Lo que pasa es que lo voy a ordenar para que yo lo vea mejor, salario y descendente, para que lo podamos ver, que efectivamente los salarios más altos son los que se han visto decrementados. Si volvemos a ejecutar todo, vemos que King tenía 5000 y ahora tiene efectivamente 4500, se le ha restado 5000. Scott y Ford, ¿vale? Que tenían Scott y Ford, bueno, le ha cambiado, pero ya no tienen el doble, ¿vale? Porque la media del salario la media del salario, bueno, el doble de la media del salario son 4000, es decir, solo hay un empleado, en este caso King, que cobraba más del doble de la media del salario, ¿vale? Entonces es ese el único que se ha visto decrementado. Si le quitara esta media, esa multiplicación, perdón, y volviera a ejecutar todo, pues en este caso 5000, 3000 y hasta Jones y seguramente hasta Blake, a ver, vale, hasta Jones, Blake ya no, sí, Blake también, a ver, en este caso 1600, vale, hasta Allen son los que han visto reducido
su salario, en función evidentemente de lo que, del valor que se obtenga de aquí. ¿Vale? Si yo no lo multiplico por el doble, pues es la media de los salarios, y la media de los salarios estará por, vamos a hacerlo otra vez, para que lo veáis, que estará pues algo por encima, hemos dicho, de Allen, que son 1600. ¿Vale? Pues 2000. ¿De acuerdo? Entonces puedo utilizar una subconsulta en la cláusula where. Pero es que también puedo utilizar subconsultas a la hora de asignar valores. Puede ser que a cada columna, le asigne un valor obtenido de una subconsulta, como aquí columna 1 necesita una subconsulta, columna 2 a lo mejor es un dato fijo, pero también puede ser otra subconsulta, tantas como queramos, o bien incluso podríamos asignar a un conjunto de valores el resultado de una subconsulta, los dos a la vez. ¿Vale? Por ejemplo, aquí dice, haz que el departamento de Martín sea el 20 y asígnale como manager el jefe de ese departamento, ¿vale? El que es el manager. Entonces yo puedo asignar los dos valores de una vez. Estamos en Martín otra vez, pues vamos a poner solo el where aquí. Para que veamos si cambia o no cambia. Fijaos que entonces asigno a dos columnas, evidentemente, dos valores. Tienen que ser esos dos valores. Hay veces que es mejor así porque tienen que ser dos valores relacionados, dos valores obtenidos con una sola subconsulta. ¿Vale? Si ejecuto esto, me dice que no, que he cometido un error cerca de depth.no. A ver, vamos a hacer el rollback primero, que si no... Ahora sí me lo ha hecho. Vale. Bueno, lo único es que porque no teníamos unos datos muy importantes, pero acabo de hacer una actualización fuera de la transacción. ¿Vale? Entonces, ahora mismo ya Martín se ha quedado con el manager que le acabo de asignar y no con el que tenía. ¿Vale? No es que pase gran cosa, pero bueno, esas cosas pueden pasar y no son deseables en ningún caso. Es decir, se ha quedado con el 7566, que es el resultado de
haber ejecutado esta actualización sin, ¿vale?, fuera de la transacción. Yo ahora, aunque haga el rollback, sigue manteniendo el 7566, ¿vale? No pasa nada, ya volveré a dejarlo al 7600 que tenía, pero pues ya habéis visto que no sé cuál era el motivo del error. Aquí habría a lo mejor uno de esos caracteres invisibles, porque ha sido simplemente el quitarle el intro, el quitarle el salto de línea a esta sentencia cuando ha dado bien. No sé cuál era el error anterior. Vale. Pero Alberto, ¿Sí? La sentencia de update estaba entre el begin y el rollback, ¿no? ¿Por qué se ha aplicado ese cambio? No, porque no vale con que... A ver, la dejo así. No vale con que el begin esté ahí, es que lo tengo que ejecutar. Si yo ¿vale? Ya. Y al principio sí lo he intentado ejecutar todo, pero se me ha quedado aquí porque ha dado un error, ¿vale? Y la siguiente vez que lo he intentado ejecutar, lo he ejecutado directamente desde aquí. Entiendo. ¿Vale? Entonces hay que llevar cuidado. A ver si... Bueno, pues he vuelto a copiar y pegar y ahora me da bien. Hay que llevar más cuidado que yo. Ya os digo que cuando cambiamos datos hay que mirarlo 50 veces antes de hacerlo definitivo, de hacer un commit, ¿vale? En este caso vuelvo a repetir que no tiene mayor trascendencia, pero bueno. Venga, continuamos. Se ha quedado. Bueno, y luego aquí tenéis más ejemplos, pero ya los dejamos si nos sobra tiempo. Vale, lo mismo. En el caso de borrar filas, para eliminar alguna de las filas que existía previamente. No me canso de recordar que el delete trabaja con filas, no con valores. Si yo digo elimina el salario de quien sea, estoy diciendo elimina el salario y solo habría que dejar a null ese atributo, no habría que borrar todo el empleado, ¿vale? Digo el salario por decir, evidentemente muchos diréis, pues, ¿cómo vas a dejar a un empleado sin salario? Elimina el domicilio de este empleado porque se ha cambiado de casa y todavía no me ha dicho a dónde se ha cambiado. Pues lo ponéis a null, ¿vale? Esa eliminación, cuando yo utilizo un delete, lo que quiero es eliminar toda la fila. ¿Qué ocurre? Que si yo rara vez querré eliminar todas las filas, ¿vale? Entonces lo normal, lo habitual en el 99% de los casos es el delete from el nombre de la tabla y un where, indicando la condición. ¿Qué filas se van a borrar? Aquellas que cumplan que la condición es true, que se evalúe como cierto, ¿vale? Por ejemplo, dice aquí borrar los empleados de los departamentos con menos de 4 empleados. Tenemos que encontrar primero qué departamentos tienen menos de 4 empleados, ¿vale? Es decir, una subconsulta. Hemos ido directamente a algún delete complejo, ¿vale? Tenemos que agrupar y contar para ver qué departamentos tienen menos de 4 empleados, ¿vale? Fijaos, eso sí, que este tipo de consultas ya no se pueden hacer utilizando el entorno gráfico tal cual, ¿vale? Por eso es mucho más potente siempre el SQL directo, que es lo que yo puedo hacer en un entorno gráfico. Si yo quiero insertar una fila, si yo quiero borrar una fila, si yo quiero actualizar una fila, sí, el entorno gráfico. Pero en cuanto tenga que borrar, actualizar o insertar datos provenientes o que van a resultar en varias filas y datos relacionados, como es este caso, pues evidentemente es mucho más potente el lenguaje SQL directamente, ¿vale? Entonces yo tengo la posibilidad en este caso de borrar de la tabla de empleados aquellos
cuyo departamento sea uno de los que tiene más de 4 empleados. Evidentemente podrá haber todavía sentencias más complejas, pero bueno, esta es una no sencilla. Vamos a ir a ver esta. Ahora, en vez de la actualización, vamos a poner el borrado. Si yo simplemente ejecuto esto, puedo ver qué departamentos, en este caso solo el departamento 10 tiene más de 4 empleados. Entonces se borrarían todos aquellos que pertenezcan al departamento 10. Voy a asegurarme esta vez sí que comienzo la transacción. Tengo aquí el departamento, así que de Martín no. Vamos a poner todos y ordenados por NO. Hemos empezado la transacción, ¿vale? Vemos que del departamento 10 está ordenado descendentemente a menor que 4, perdón, que tenga menos de 4 empleados. Entonces sí que el departamento 10 tiene 3 empleados, por lo tanto, bueno, eso lo veremos después. Yo no puedo borrar un empleado, que es la siguiente diapositiva. No podría borrar un empleado si ese empleado está relacionado con algún tipo de clave ajena de otra, ¿vale? En este caso, ¿quién es el manager? Pues seguramente uno de los empleados que estaba intentando borrar aparece como manager de algún otro empleado. En este caso ya el rollback se corta por error y yo puedo ver ¿vale? Del 10 tenemos el MPNO, no lo he puesto. Vale, pues tenemos el 7839 que es KIN, el 7934 y el 7782. ¿Vale? Pues por ejemplo, ya veo que KIN está como manager de Clark. ¿Vale? Con lo cual yo no puedo eliminar a KIN si no modifico esto. ¿Vale? Si previamente no he modificado ese valor porque hay una clave ajena o si previamente no he eliminado la clave ajena, ¿de acuerdo? Entonces ese es el problema que me surge en este caso, ¿de acuerdo? Y es lo que tendríamos que ver en la siguiente, ¿vale? En la siguiente diapositiva. ¿Qué ocurre cuando yo hago alguna modificación de datos y resulta que hay claves ajenas? Pues como hemos visto, tanto en la inserción como en la actualización o como el borrado, puede ser que esas claves ajenas nos restrinjan, es decir, eso es una restricción y esa restricción impide hacer las cosas mal. Por ejemplo, si yo intento, en este caso, si yo intento insertar un empleado en un departamento que no existe, va a dar lo mismo que lo ponga dentro del begin y el end, ¿vale? Porque no se va a ejecutar, me dice el departamento 90 no existe. Y como yo tengo una clave ajena solo establecida entre empleados y departamento, yo no puedo incorporar, añadir establecer el valor de la clave ajena a un valor que no existe como clave primaria en la otra tabla. Es decir, si yo tengo los departamentos,
el 90 no existe. Si yo a este Pepe le hubiera puesto el 40, por ejemplo, pues sí me lo permitiría. En este caso sí que voy a darle al begin para que veamos que si le cambio a 40 hemos dicho, a ver si está la transacción, vamos a poner el rollback, iniciamos la transacción y ahora sí me la deja insertar porque es un 40, ¿vale? Pero en el caso anterior, insertar un valor en una clave ajena que no existe en la clave primaria con la que está relacionado, pues me da ese error de clave ajena, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para decidir cómo solucionarlo, porque el error puede ser que esté aquí o el error puede ser que tenga primero que insertar un departamento 90. Otro ejemplo, y ya con esto, ¿vale? En un borrado. Ya habéis visto que si intentamos borrar un valor, una fila que tiene establecida una clave ajena con otra tabla, si existen huérfanos, ¿vale? No se pueden quedar huérfanos en la clave ajena a no ser que haya establecido que ese borrado, esa clave ajena, a la hora de borrar, borra en cascada. Es decir, si yo hubiera establecido esa clave ajena diciendo que si se borra al manager, se borre al empleado, entonces sí, ¿vale? En ese caso, pero sería, a ver, vamos a hacerlo, como tengo que cargar otra vez el script, vamos a intentarlo intentamos, aquí hemos dicho borrar a alguien del departamento 10, ¿vale? Y hemos visto que no me deja, ¿vale? Entre otras cosas porque hay gente en el departamento 10. Bueno, en este caso dice borra de la tabla de departamentos aquellos, ¿vale? Aquellos departamentos que tienen menos de 4 empleados. Estamos intentando borrar el departamento 10, pero es que hay algunos que dicen tener el departamento 10, es decir, de empleados, vamos a ponerlo así mismo, este empleado tiene asignado el departamento 10 y como vemos es una clave ajena, ¿vale? Si yo borro el departamento, esto lo podría hacer null, por ejemplo, si hubiera establecido esa restricción de clave ajena. Yo le puedo decir, ¿vale? Vamos a editarlo, ¿vale? Regla de borrado, pues puedo decirle null, siempre y cuando el depNO del empleado pueda ser null, ¿vale? Entonces, si hiciera esto, lo guardo, y en la tabla de empleados, esto lo tengo, y la tabla de empleados le digo que el depNO puede ser nulo también, porque si no, no me va a dejar. Claro que sí, si es lo que quiero, que tenga valores null. Estamos en empleados. No, claro. Yo lo que quiero es que tenga valores null, que es como estaba. Vale, pues le doy al reverse y ya está. Vale, entonces como puede tener valores null y yo le he dicho que en el caso de borrar el departamento se ponga null, pues ahora ya puedo vamos a darle al rollback que se quede. Empezamos, miramos a ver los empleados. ¿Tenemos alguno del departamento 10? Sí. Intentamos borrar los departamentos y sí me ha dejado borrar un departamento. ¿Y qué le ha pasado a los
empleados que tenía en ese departamento, pues que se los ha puesto a null, ¿vale? O bien podía haber hecho el borrado en cascada, es decir, en esta clave ajena, en vez de set null, le digo que lo borre en cascada. A ver si me deja, que estoy haciendo demasiadas cosas. Vamos a ver si puedo. Tenía una transacción abierta. A ver si puedo. Bueno, pues no voy a poder eliminarlo ahora. Es que si no cierro. Y con esto ya terminamos. Lo que pasa... Vale, estábamos diciendo que está en cascada, tenía esto, tenía la transacción abierta. Vamos a ver si la clave ajena la puedo dejar. Esto está... Ya está como cascada. Entonces vamos a ver si se me borran. En este caso pues no debería ni Clark, ni Miller, ni King deberían salir una vez bueno, no puede borrar en cascada, pero porque esos, como hemos visto anteriormente, además de ser los jefes del departamento, son jefes también de algún empleado, con lo cual tendría que hacer también otra segunda modificación en las claves ajenas, ¿vale? Pero evidentemente son restricciones que hay que cumplir y están para impedir que se cometan errores, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer, no voy a cambiar ahora la siguiente clave ajena, que sería la de empleados, ya no sería la de empleados con departamento, sino que sería la de empleados con su manager, ¿de acuerdo? Entonces esto podría ser lo mismo, tendríamos que ver si es mejor hacerlo set null o si, en caso de que pueda ser null, o bien si queremos borrar en cascada o queremos que no se pueda eliminar un empleado si ese empleado es jefe de otro, ¿vale? Entonces habría que estudiarlo un poco más. Bueno, y con eso lo dejamos aquí, que me he pasado ya unos cuantos minutos. Gracias, Alberto. Venga, nada. Gracias, hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.